Después de ser injustamente encarcelado por un crimen que no cometió, Diego, un joven de origen humilde, se encuentra en una celda llena de preguntas. Los otros presos quieren saber cómo terminó allí. Con lágrimas en los ojos, comienza a contar su historia, revelando cómo intentó hacer lo correcto, y en el proceso, terminó siendo acusado de algo terrible. Lo que Diego no sabe es que la verdad está a punto de revelarse de una manera inesperada, cambiando su vida para siempre. El aire estaba denso en la celda número 17 de la prisión estatal. Diego, un joven de 23 años con el cabello oscuro despeinado y ojos verdes cansados, se encontraba sentado en la esquina más alejada del cubículo frío y húmedo. Las paredes grises, manchadas de humedad y cubiertas de mensajes obscenos, parecían cerrarse sobre él. El olor a moho y desinfectante barato impregnaba el ambiente, haciéndolo fruncir el ceño con cada respiración. A su alrededor, 5 hombres lo observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus miradas duras y experimentadas contrastaban con la apariencia frágil y asustada de Diego. El opresivo silencio fue roto por la voz ronca de uno de los reclusos, un hombre corpulento con el rostro marcado por profundas cicatrices. «Entonces, chico bueno, ¿qué te trajo a nuestro paraíso?», preguntó con una sonrisa torcida. «Apuesto a que fue un pequeño asalto que salió mal, ¿no? La primera vez siempre es dura». Los otros presos rieron, sus carcajadas resonando en las paredes de concreto. Diego mantuvo los ojos fijos en el suelo sucio. Sus manos temblaban levemente mientras las frotaba entre sí. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, finalmente levantó la mirada. «Yo», comenzó, su voz baja y temblorosa. «Solo intenté evitar un crimen». El silencio volvió a reinar por un instante, antes de ser roto por más risas, esta vez más altas y burlonas. «Ah, claro, y yo soy el Papa», se burló otro preso, un hombre delgado con tatuajes en los brazos. «Cuéntanos otra, chiquillo». Diego permaneció serio, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Sabía que necesitaba contar la verdad, no solo para ellos, sino para sí mismo. Necesitaba revivir esa noche fatídica, entender cómo sus buenas intenciones lo llevaron a ese infierno. «Es verdad», insistió, su voz ganando un poco más de firmeza. «Sé que parece una locura, pero...». «Entonces cuéntanos, gran héroe», lo interrumpió el hombre de las cicatrices, acercándose a Diego con pasos pesados. «Cuéntanos cómo acabaste aquí intentando salvar el mundo». Diego tragó saliva, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Cerró los ojos por un momento, las imágenes de esa noche volviendo en destellos vívidos a su mente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación renovada en su mirada. «Todo comenzó hace 3 noches», dijo, su voz ahora firme y clara. «Estaba regresando a casa después de mi turno en la cafetería. Y así, rodeado por esos hombres endurecidos por la vida y el crimen, Diego comenzó a desenredar el ovillo de eventos que lo llevaron a ese lugar sombrío, su voz resonando en las paredes de la celda como un testimonio de cómo las mejores intenciones pueden a veces llevar a los peores resultados. Queridas amigas y amigos, si esta historia está tocando sus corazones, ¿qué les parece unirse a nuestra comunidad? Al suscribirse al canal, no se perderán ningún video como este. Cada suscripción nos acerca al sueño de alcanzar 1000 suscriptores. Ahora, volvamos a nuestra historia. Diego respiró hondo, su mirada recorriendo los rostros atentos de los otros reclusos. El hombre de las cicatrices, que se había presentado como Tiburón, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Continúa, chico», ordenó Tiburón, con un brillo de curiosidad en sus duros ojos. «Quiero ver a dónde va esta historia». Diego asintió, sumergiéndose nuevamente en sus recuerdos. Esa noche era jueves. Debía ser alrededor de las 11:30 p.m. Acababa de salir de mi turno en la cafetería de Don José, allí en la avenida principal. Mi espalda dolía de tanto estar de pie, y mis pies, mis pies pedían a gritos un baño caliente. Diego hizo una pausa, notando que los otros presos lo escuchaban con una atención inesperada. «Siempre regreso a casa por el mismo camino, ¿saben? Paso por ese barrio elegante, el Jardín de las Acacias».
No es que me guste, pero es el camino más corto hasta mi barrio. Ah, conozco bien ese lugar. Interrumpió uno de los reclusos, un hombre enjuto con una mirada astuta. Lleno de mansiones de ricos. Ya he dado unos cuantos golpes por allí. Diego tragó saliva antes de continuar. Sí, ese lugar... Bueno, esa noche, algo estaba diferente. Estaba pasando frente a esa enorme mansión, la de Don Carlos, ¿saben? El tipo es dueño de la mitad de la ciudad. ¿Don Carlos?, exclamó Tiburón, sus ojos abriéndose de par en par. Ese viejo cascarrabias tiene más dinero que el diablo. Continúa, chico. Esto se está poniendo interesante. Entonces estaba pasando frente a la mansión cuando vi a dos tipos sospechosos. Estaban rondando el muro, mirando a todos lados. Uno de ellos era alto, calvo, tenía un tatuaje de serpiente en el cuello. El otro era más bajo, llevaba una gorra negra y... «Espera un momento», interrumpió el recluso enjuto, saltando de su cama. «Calvo con tatuaje de serpiente, ese es Jaca, y el bajito debe ser Tico. Esos tipos son de la banda de Dentiño». Un murmullo de reconocimiento recorrió la celda. Diego, sorprendido por la reacción, continuó. «Yo no sabía quiénes eran. Solo vi que estaban a punto de saltar el muro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me quedé paralizado por unos segundos, sin saber qué hacer». Diego pasó la mano por su cabello, reviviendo la tensión de ese momento. Entonces vi una cabina telefónica al otro lado de la calle. Ni lo pensé. Corrí hacia allí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el 911. «¡Idiota!», gritó. Tiburón dándose una palmada en la frente. «Te metiste con la gente equivocada, chico». Diego ignoró el comentario y prosiguió. Cuando la operadora respondió, hablé tan rápido que tuvo que pedirme que repitiera. «Hay dos tipos invadiendo la mansión de Don Carlos en el Jardín de las Acacias. Vengan rápido». Eso fue lo que dije. El silencio en la celda era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Diego, esperando el desenlace de la historia. Colgué y me quedé allí, escondido detrás de un árbol. Pocos minutos después, escuché las sirenas. 2 coches de policía llegaron, con las luces parpadeando. Vi a los 2 tipos saltando el muro de vuelta, corriendo por la calle. Un policía gritó, «¡Alto!», pero no se detuvieron. Diego hizo una pausa, su rostro contorsionándose en una expresión de angustia. Fue entonces cuando todo salió mal. Uno de los policías sacó su arma y... El joven se detuvo, su voz fallando. Los otros presos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar el resto. Tiburón, con una voz sorprendentemente gentil, dijo, «Continúa, chico. ¿Qué pasó después?». Diego cerró los ojos, una lágrima solitaria corriendo por su rostro, antes de concluir su narrativa, revelando cómo su intento de hacer lo correcto lo llevó tras las rejas. Diego respiró hondo, su mirada perdida en algún punto distante más allá de las paredes de la celda. Los otros reclusos estaban en silencio, esperando ansiosamente la continuación de la historia. Tiburón, sorprendentemente, colocó una mano pesada en el hombro de Diego, como para animarlo. Yo no pude quedarme parado. Diego continuó, su voz temblorosa. Mientras las sirenas se acercaban, algo dentro de mí me decía que tenía que hacer más. No podía simplemente quedarme allí escondido. Cerró los ojos, reviviendo ese momento fatídico. Sin pensar bien, salí de detrás del árbol y comencé a correr hacia la mansión. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué cerca del portón, vi a los 2 tipos preparándose para saltar el muro de vuelta. Diego hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. Fue entonces cuando hice la mayor estupidez de mi vida. Grité, «¡Alto! Oigan, deténganse, la policía está llegando». El recluso enjuto soltó un silbido bajo. «Chico, te buscaste problemas». Diego asintió tristemente. «Sí, lo sé. En ese momento, pensé que tal vez se asustarían y huirían. Pero no huyeron, ¿verdad?», completó Tiburón, con un tono sorprendentemente comprensivo. «No», continuó Diego. «Se volvieron hacia mí. El calvo, el tal Jaca, tenía una mirada. Hombre, nunca vi tanto odio en los ojos de alguien», gritó al otro. «Tico, agarra a ese cabrón».
Diego tembló visiblemente al recordar la escena. Intenté correr, juro que lo intenté, pero Tico era demasiado rápido. Me alcanzó en segundos, derribándome al suelo. Luché, ¿saben? Le di un puñetazo en la cara. Logré levantarme, pero entonces llegó Jaca, completó otro recluso. Magullado. Sí, nadie me creyó. Don Carlos apareció, furioso. Señaló hacia mí y gritó: «Arresten a ese vagabundo. Él y sus cómplices casi se lo llevan todo». Intenté explicar, pero... Su voz falló, y Diego cubrió su rostro con las manos, sollozando suavemente. El silencio en la celda era ensordecedor. Después de unos momentos, Tiburón habló, su voz ronca. «Y por eso estás aquí, chico. Intentaste hacer lo correcto y te jodieron». Diego solo asintió, incapaz de hablar. Los otros reclusos intercambiaron miradas, una mezcla de compasión y resignación en sus rostros endurecidos. «Bienvenido al sistema, chico», murmuró el recluso enjuto, dando una palmadita en la espalda de Diego. «Aquí, la verdad no siempre importa». Y así, en la penumbra de esa celda fría, Diego comprendió la dura realidad de su nuevo mundo, donde las buenas intenciones podían llevar a consecuencias devastadoras y donde la justicia no siempre era justa. El silencio en la celda era palpable después de que Diego terminara su historia. Tiburón, el hombre de las cicatrices, se rascó la barbilla pensativamente antes de hablar. «¿Y qué pasó después, chico? ¿Cómo terminaste aquí tan rápido?» Diego levantó la mirada, su expresión una mezcla de dolor e indignación. Respiró hondo, preparándose para continuar su narración. «Después de que me esposaron, don Carlos apareció. Hombre, nunca vi a alguien tan furioso en mi vida». Diego cerró los ojos, reviviendo la escena. El millonario, un hombre de mediana edad con cabello gris perfectamente peinado y un traje impecable, avanzó hacia Diego, su rostro rojo de ira. «Miserable», gritó don Carlos, señalando con un dedo acusador a Diego. «¿Tú y tus cómplices pensaron que podían invadir mi casa? ¿Robar lo que es mío?» Diego, todavía aturdido y con el rostro hinchado, intentó hablar. «Señor, por favor, yo no... Solo estaba tratando de ayudar». Pero don Carlos lo interrumpió, volviéndose hacia el delegado que acababa de llegar a la escena. «Quiero a este vagabundo arrestado y juzgado de inmediato. Háganlo un ejemplo». El delegado, un hombre corpulento con un bigote espeso, asintió servilmente. «Claro, don Carlos, nos encargaremos de esto personalmente». Diego intentó una vez más. «Delegado, por favor, ¿puedo explicar?» Pero el policía lo silenció con una mirada dura. «Cállate, chico. Tendrás tu oportunidad de hablar en el tribunal». Diego tragó saliva, volviendo su mirada hacia sus compañeros de celda. Pero esa oportunidad nunca llegó realmente. Continuó, su voz temblando ligeramente. «Me llevaron directamente al juzgado. Ni siquiera me dejaron llamar a mi familia. Cuando entré en la sala del tribunal ya había un montón de gente allí. Don Carlos estaba sentado en la primera fila, susurrando con el fiscal. El recluso enjuto soltó un silbido bajo. «Hombre, estabas jodido antes de que empezara». Diego asintió tristemente. «Sí, lo estaba». El juez, un viejo gruñón, apenas me miró cuando entré. El juicio, si es que se puede llamar. Juicio, no duró ni media hora. Hizo una pausa tragando saliva antes de continuar. El fiscal me pintó como un criminal peligroso. Dijo que formaba parte de una banda especializada en asaltar mansiones. Cuando mi defensor público intentó hablar, el juez apenas lo dejó terminar las frases. Tiburón sacudió la cabeza murmurando: «El sistema está podrido». Diego continuó, su voz ahora una mezcla de rabia y desesperación. Cuando el juez pronunció la sentencia, yo no podía creerlo. 5 años de prisión. 5 años. Por un crimen que intenté impedir. Cubrió su rostro con las manos, su voz quebrada. Vi cómo mi vida entera se desmoronaba en ese momento. Pensé en mi madre, en mi hermanito. ¿Cómo iba a explicarles? ¿Cómo iban a sobrevivir sin el dinero que llevaba a casa? El silencio en la celda era ensordecedor. Incluso los presos más duros parecían conmovidos por la historia de Diego.
Y así fue como terminé aquí, concluyó Diego, levantando la mirada hacia sus compañeros de misión. Celda. Intenté hacer lo correcto y terminé pagando el precio. Tiburón se levantó lentamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Se acercó a Diego, colocando una mano pesada en su hombro. Mira, chico, te diré algo. En este lugar, aprendemos rápido que el mundo afuera no es justo. Pero lo que hiciste, intentar ayudar aún sabiendo que podía salir mal, eso muestra carácter. Los otros presos murmuraron en acuerdo. El recluso enjuto agregó: sí, chico, puede que el sistema te haya jodido, pero aquí dentro eso cuenta para algo. Diego miró a su alrededor, viendo algo que no esperaba en los ojos de esos hombres endurecidos. Respeto. Tiburón dio un ligero apretón en el hombro de Diego antes de alejarse. Bienvenido a la familia, chico. Aquí cuidamos de los nuestros. Y así, en medio de la oscuridad de su situación, Diego encontró un atisbo de luz. Sabía que los próximos años serían difíciles, pero ahora entendía que no estaría completamente solo en esta travesía. Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar su nueva realidad, cargando con el peso de su injusta condena, pero también con la fuerza recién descubierta de su integridad. El silencio que siguió a la historia de Diego fue interrumpido por el sonido metálico de una puerta abriéndose en el corredor. Un guardia apareció, su voz resonando en las paredes de concreto. «Hora del patio, vagos». Mientras los presos se levantaban perezosamente de sus camas, Tiburón se acercó a Diego, hablando en voz baja. «Quédate cerca de nosotros afuera, chico. Hay tipos que no son tan comprensivos como nosotros». Diego asintió, agradecido por la protección inesperada. En el patio de la prisión, el sol abrasador contrastaba con la frialdad de las celdas. Diego se vio rodeado por un mar de uniformes naranjas, rostros duros y tatuajes intimidantes. Se encogió instintivamente, sintiéndose pequeño y vulnerable. Fue entonces cuando una voz grave y calmada sonó detrás de él. «¿Primera vez en el patio, chico?» Diego se giró y se encontró con un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello gris y ojos penetrantes. Había algo en su mirada que transmitía una sabiduría adquirida a duras penas. «Sí, es la primera vez», Diego balbuceó nervioso. El hombre mayor extendió la mano. «Javier, 15 años en este infierno». Diego estrechó la mano ofrecida, sintiendo los callos y cicatrices. «Diego, yo llegué ayer». Javier lo estudió por un momento, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «No pareces pertenecer a este lugar, muchacho. ¿Qué historia te trajo aquí?» Antes de que Diego pudiera responder, Tiburón se acercó, lanzando una mirada desconfiada a Javier. «¿Todo bien por aquí, chico?» Diego asintió, sorprendido por la preocupación del hombre de las cicatrices. «Todo bien, Tiburón. Este es Javier». Tiburón y Javier intercambiaron una mirada de reconocimiento mutuo, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Tiburón se encogió de hombros y se alejó, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Javier. «Ven, muchacho», dijo Javier, guiando a Diego a un rincón más tranquilo del patio. «Cuéntame tu historia». Y Diego contó. Narró cada detalle de esa noche fatídica, su voz temblando en ciertos momentos, los ojos llenos de lágrimas en otros. Javier escuchó atentamente, su rostro una máscara de concentración. Cuando Diego terminó, Javier permaneció en silencio por unos instantes, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente habló, su voz cargada de una mezcla de compasión e indignación. «Dios mío, muchacho, ¿en qué situación tan jodida te has metido?» Diego bajó la cabeza, sintiendo el peso de su realidad. «Lo sé. Yo no sé qué hacer, Javier. A veces siento que estoy perdiendo la esperanza». Javier colocó una mano firme en el hombro de Diego, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Escucha bien, Diego. Lo que te pasó, eso no está bien. Hay algo muy mal en toda esta historia». «Pero, ¿qué puedo hacer?», preguntó Diego, su voz quebrándose. Nadie me creyó. «Estoy preso, condenado». «No, muchacho», lo interrumpió Javier, su voz firme. «No estás condenado. No mientras puedas seguir luchando.
y yo voy a ayudarte a luchar. Diego miró a Javier, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho por primera vez desde su arresto. ¿Cómo? Javier sonrió, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos cansados. Tengo algunos contactos aquí dentro, gente que puede hacer que tu voz sea escuchada allá afuera. No será fácil, y llevará tiempo, pero podemos intentar reabrir tu caso. ¿Tú harías eso por mí?, preguntó Diego incrédulo. Javier asintió solemnemente. Lo haría, muchacho, porque lo que te pasó podría haberle pasado a cualquiera de nosotros, y porque en este lugar tenemos que cuidar unos de otros. En ese momento, algo cambió dentro de Diego. La desesperanza que lo consumía dio lugar a una determinación tenue, pero persistente. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero ahora tenía un aliado, alguien que creía en él. Gracias, Javier, dijo Diego, su voz embargada de emoción. Javier y Tiburón se habían convertido en sus protectores no oficiales, ayudándolo a navegar por los peligros ocultos de la vida tras las rejas. Un miércoles aparentemente normal, Diego estaba sentado en su celda, hojeando distraídamente un libro desgastado que Javier le había prestado, cuando un guardia apareció en la puerta. «Oliveira», bramó el guardia, su tono brusco. «Visita para ti». Diego levantó la mirada, confundido. No era día de visitas, y su madre solo podría venir el próximo mes. «Debe haber un error», murmuró. El guardia reviró los ojos, impaciente. «No hay error, chico. Vamos, rápido». Intrigado y un poco aprensivo, Diego siguió al guardia por los corredores fríos hasta la sala de visitas. Al entrar, sus ojos se fijaron inmediatamente en el único visitante presente. Un hombre alto, de unos 40 años, impecablemente vestido con pantalones de vestir grises y una camisa blanca planchada. Sus zapatos brillaban bajo las luces fluorescentes, y su cabello estaba perfectamente peinado. El hombre se levantó cuando Diego entró, extendiendo la mano con una sonrisa confiada. «Señor Oliveira, soy Alejandro Montes. Es un placer finalmente conocerlo». Diego estrechó la mano ofrecida, aún confundido. «Lo siento, pero ¿quién es usted?». Alejandro indicó la silla frente a él. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Tan pronto como se sentaron, Alejandro se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Señor Oliveira, soy abogado, y creo que usted es inocente». El corazón de Diego dio un salto. ¿Usted me cree?». Alejandro asintió, sus ojos brillando con determinación. «No solo le creo, sino que tengo pruebas que pueden demostrar su inocencia». Diego sintió una ola de emociones invadirlo. Esperanza, miedo, incredulidad. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? El abogado sonrió enigmáticamente. «Fui contratado por alguien que oyó hablar de su caso y cree que se ha cometido una grave injusticia. Desafortunadamente, no puedo revelar la identidad de este benefactor en este momento». Diego frunció el ceño, desconfiado. «¿Y por qué esa persona misteriosa se preocuparía por mí?». «Digamos que tiene un fuerte sentido de la justicia», respondió Alejandro, su voz suave. «Pero lo importante ahora es lo que hemos descubierto». Abrió su maletín de cuero, sacando una memoria USB. «Esto, señor Oliveira, podría ser su boleto a la libertad». Diego miró el pequeño dispositivo, su corazón acelerando. «¿Qué hay ahí?». Alejandro sonrió triunfante. «Una grabación de seguridad de una residencia vecina a la mansión de don Carlos». Capturó toda la escena de esa noche. Los ojos de Diego se agrandaron. «¿Quiere decir que...». «Sí», confirmó Alejandro asintiendo. «Tenemos prueba visual de que usted estaba intentando evitar el robo, no cometerlo». Diego sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Su voz tembló cuando habló. Yo ni siquiera sé qué decir. ¿Cómo consiguieron esto?». Alejandro guardó cuidadosamente la memoria USB. «Digamos que mi cliente tiene recursos y conexiones. Lo importante es que ahora tenemos munición para reabrir su caso y luchar por su libertad». Diego dejó escapar un sollozo ahogado. Años de emoción reprimida finalmente se liberaron. «Casi había perdido la esperanza», confesó.
Alejandro extendió la mano apretando el hombro de Diego en un gesto reconfortante. Nunca pierda la esperanza, señor Oliveira. La justicia puede ser lenta, pero existe. En ese momento, la puerta de la sala de visitas se abrió y el guardia anunció que el tiempo había terminado. Antes de levantarse, Alejandro miró profundamente a los ojos de Diego. Volveré pronto con más información. Hasta entonces, manténgase fuerte. La lucha apenas comienza, pero le prometo que haré todo lo posible por liberarlo. Mientras Diego era escoltado de vuelta a su celda, sentía como si estuviera flotando. La pequeña llama de esperanza que Javier había encendido ahora se transformaba en una hoguera ardiente en su pecho. Al llegar a la celda, Javier notó inmediatamente el cambio en su semblante. «¿Qué pasó, muchacho? Parece que viste un fantasma». Diego sonrió, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Mejor que eso, Javier. Creo que acabo de ver la libertad». Y así, en medio del gris opresivo de la prisión, un rayo de luz finalmente rompió las nubes, trayendo consigo la promesa de justicia y redención. Diego sabía que el camino aún sería largo y arduo, pero por primera vez en meses se atrevió a soñar con un futuro más allá de las rejas. El día de la audiencia amaneció con un cielo nublado, como si el propio clima estuviera tenso con la expectativa de lo que estaba por venir. Diego, vestido con un traje prestado que parecía tragárselo, se sentó junto a Alejandro en la sala del tribunal. Sus manos temblaban levemente, y no podía dejar de mirar la puerta, esperando ver rostros familiares. El murmullo de la sala se silenció cuando el juez entró. Era el mismo hombre que había condenado a Diego meses atrás, pero hoy su semblante parecía más abierto, menos severo. «Estamos aquí hoy», comenzó el juez, su voz resonando en la sala, «para reevaluar el caso del señor Diego Oliveira, basado en nuevas pruebas presentadas por la defensa». Alejandro se levantó, su postura exudando confianza. «Meritísimo. La defensa desea presentar una prueba crucial que demostrará, sin lugar a dudas, la inocencia de mi cliente». El juez asintió, y un técnico trajo un gran monitor al centro de la sala. Diego sintió que su corazón se aceleraba cuando vio a don Carlos entrar y sentarse en la primera fila, su rostro una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Lo que veremos a continuación», anunció Alejandro, su voz firme, «es una grabación de seguridad de una residencia vecina a la mansión de don Carlos, capturada en la noche del supuesto crimen». El video comenzó a reproducirse. La imagen era un poco granulada, pero lo suficientemente clara. Todos en la sala observaron en silencio mientras la escena se desarrollaba. Dos hombres acercándose furtivamente por la ira, por el miedo de haber sido robado, que no me detuve a considerar, a ver la verdad que estaba ante mis ojos. Usted no era un criminal, era un héroe. Un murmullo recorrió la sala. Don Carlos dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano hacia Diego. «Yo sé que las palabras no pueden deshacer el daño que se ha hecho, pero le ruego su perdón, señor Oliveira, y prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para corregir esta injusticia». Diego se levantó lentamente, sus piernas temblando. Miró la mano extendida de don Carlos, luego a su rostro. Vio arrepentimiento genuino allí, mezclado con vergüenza y remordimiento. Con un suspiro profundo, Diego estrechó la mano de don Carlos. «Acepto sus disculpas», dijo, su voz baja pero firme. «Y espero que esto nos sirva a todos de lección sobre el peligro de los juicios apresurados». El juez aclaró la garganta, llamando la atención de nuevo hacia sí. «A la luz de estas nuevas pruebas y el testimonio del señor Valencia, este tribunal no tiene otra opción que revocar inmediatamente la condena del señor Diego Oliveira. Señor Oliveira, usted es libre para irse. Este tribunal se disculpa por el error cometido y...». El resto de las palabras del juez se perdieron en medio de los aplausos y gritos de alegría que estallaron en la sala. Diego sintió a Alejandro darle un abrazo fuerte, escuchó los sollozos de alivio de su madre en la galería. Mientras era rodeado por abrazos y palabras de felicitación, Diego sintió una mano en su hombro. Se giró para ver a Javier, que de alguna manera había conseguido permiso para estar allí. «Te lo dije, muchacho», sonrió Javier, con lágrimas en los ojos. «La verdad siempre encuentra un camino». Diego asintió,
incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. Miró alrededor de la sala del tribunal, a los rostros sonrientes, a don Carlos, que aún parecía arrepentido, a su madre llorando de alegría. En ese momento, mientras la realidad de su libertad comenzaba a asentarse, Diego hizo una promesa, silenciosa a sí mismo. Usaría esta segunda oportunidad no solo para reconstruir su propia vida, sino para luchar por aquellos que, como él, fueron víctimas de injusticias. El viaje había sido largo y doloroso, pero finalmente la verdad había prevalecido, y así, bajo la atenta mirada de la Dama de la Justicia, una nueva página comenzaba a escribirse en la historia de Diego Oliveira. Una página de redención, de esperanza y, sobre todo, de justicia finalmente alcanzada. Las puertas del tribunal se abrieron, y Diego dio su primer paso como un hombre libre. El sol de la tarde lo cegó momentáneamente, y levantó la mano para protegerse los ojos. El murmullo de la multitud que se aglomeraba en las escalinatas del tribunal creció cuando lo reconocieron. «¡Es él! ¡Es Diego!», gritó alguien, y de repente, una ola de aplausos y vítores estalló. Diego se quedó paralizado por un momento, aturdido por el cambio repentino. Hace solo unos meses, esas mismas personas lo miraban con desprecio y miedo. Ahora, sus rostros brillaban con admiración y remordimiento. Alejandro puso una mano en su hombro, guiándolo suavemente por los escalones. «Vamos, Diego. Hay algunas personas que quieren hablar contigo». Al pie de la escalera, rodeado de reporteros y ciudadanos curiosos, don Carlos esperaba. Su rostro, normalmente altivo, estaba marcado por la humildad. «Señor Oliveira», comenzó, su voz temblorosa, «sé que mis acciones causaron un daño irreparable, pero quisiera ofrecer una compensación». Extendió un sobre. «Es un cheque. Úselo para reconstruir su vida, para estudiar, para realizar sus sueños». Diego miró el sobre, luego de vuelta a don Carlos. Por un momento, la tentación de aceptarlo fue fuerte. Ese dinero podría cambiar la vida de su familia, darles el confort que nunca tuvieron. Pero algo dentro de él se rebeló contra la idea. Con una sonrisa suave, Diego empujó gentilmente la mano de don Carlos de vuelta. «Agradezco su oferta, señor Valencia, pero no puedo aceptarlo». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Don Carlos parpadeó, confuso. «Pero, ¿por qué?». Diego respiró hondo antes de responder. «Porque la justicia no tiene precio. Lo que me pasó, le pasa a muchas personas todos los días. Personas que no tienen la suerte de tener un video que demuestre su inocencia o un abogado brillante que luche por ellas». Lanzó una mirada agradecida a Alejandro. «Si realmente quiere marcar la diferencia, use ese dinero para ayudar a esas personas. Cree un fondo para auxiliar a los acusados injustamente, para darles la oportunidad que yo tuve». Don Carlos quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente, un nuevo respeto brillando en sus ojos. «Usted es un hombre mejor de lo que yo jamás seré, señor Oliveira. Haré como sugirió». Una reportera se acercó, micrófono en mano. «Diego, ¿qué planea hacer ahora?». Diego sonrió, pensando en su madre y su hermanito esperando en casa. «Voy a regresar a mi vida. Voy a trabajar, cuidar de mi familia y tal vez, estudiar derecho. Quiero ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé». Más preguntas fueron lanzadas, pero Alejandro intervino, abriendo camino a través de la multitud. «Basta de preguntas por hoy. Mi cliente necesita descansar». Mientras se alejaban del tumulto, Alejandro se volvió hacia Diego. «Me sorprendiste allá atrás. Muchos habrían aceptado el dinero sin pensarlo dos veces». Diego se encogió de hombros. «El dinero no borra lo que pasó, pero si podemos evitar que les pase a otros, bueno, eso vale más que cualquier cheque». Alejandro sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Sabes, Diego, creo que serías un excelente abogado». Caminaban en silencio por unos momentos, dejando atrás el bullicio del tribunal. Diego miró al cielo, sintiendo el calor del sol en su rostro por primera vez en meses sin la sombra de las rejas. «Alejandro», dijo finalmente, «nunca me contaste quién era tu cliente misterioso. ¿Quién realmente me ayudó?».
El abogado sonrió enigmáticamente. Algunas cosas, Diego, es mejor dejarlas en el misterio. Digamos simplemente que hay personas en el mundo que aún creen en la justicia y están dispuestas a luchar por ella. Diego asintió, comprendiendo que algunas preguntas quedarían sin respuesta. Mientras caminaban por la calle, en dirección a un futuro incierto pero lleno de posibilidades, reflexionó sobre todo lo que había vivido. «¿Sabes, Alejandro?», dijo, su voz suave. «Aprendí algo importante con todo esto». «¿Qué?». Diego se detuvo, mirando el movimiento de la ciudad a su alrededor. Que el mundo es un lugar complicado. Las cosas raramente son blanco o negro. Pero aún así vale la pena luchar por lo que es correcto. Alejandro sonrió, colocando la mano en el hombro de Diego. Es por eso que necesitamos personas como tú, Diego, para recordarnos eso. Y así, bajo el cielo azul de una tarde de verano, Diego dio sus primeros pasos hacia una nueva vida. Una vida marcada por la injusticia que había sufrido, sí, pero también por la determinación de hacer la diferencia. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego lo enfrentaba no con miedo, sino con esperanza. Mientras la ciudad palpitaba a su alrededor, Diego sintió una paz que no había experimentado en meses. El viaje había sido largo y doloroso, pero había emergido más fuerte, más sabio. Y con esa fuerza y sabiduría estaba listo para enfrentar lo que el futuro le deparara. Queridas amigas y amigos, la historia de hoy fue muy emotiva. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Con mucho cariño, he preparado una nueva historia especialmente para ustedes, que ya pueden ver en su pantalla. Espero que la disfruten tanto como la de hoy. Muchas gracias por su compañía y que Dios los bendiga siempre. Feel the night's cocoon.